Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar esta serie de encuentros que, bueno, la idea es un poco sobre qué sabemos o queremos saber sobre la nutrición del prematuro, su impacto a largo plazo. A lo largo de este ciclo de charlas vamos a contar con la presencia para la discusión de gente de profesionales dedicados al tema desde hace años, amigos y compañeros de trabajo que vamos a ir invitando, que ya los he convocado, los hemos convocado. Hoy de hecho se unen como para enriquecer la discusión y los comentarios el doctor Ricardo Nieto y el doctor Dinerstein. Y bueno, y así sucesivamente estará la doctora García, Sabatelli, Lidia Giudice, la doctora Regina Valverde, el doctor Dinerstein, vamos también a la doctora Carrascal, de Santadina, Adriana Fernández, tal vez si puede Horacio, bueno, una serie de profesionales que sin duda van a enriquecer. Bueno, hoy el tema que nos toca conversar es sobre nutrición perinatal y cómo evaluar el crecimiento. Sabemos que es muy importante todo lo que es el impacto o la importancia de la nutrición. La nutrición adecuada y saludable en cualquier etapa de la vida es fundamental para desarrollar y mantener una salud óptima. Sabemos que la nutrición es una variable modificable, por lo cual nosotros como pediatras y como agentes de salud tenemos la oportunidad de atender familias y de orientarlas de una manera simple, sencilla y realmente cambiar muchas veces la evolución. Cuando hablamos de nutrición, en la etapa perinatal nos referimos sobre todo a esto tan importante que es los periodos críticos del embarazo, los 270 días, el primer año y el segundo año. Pero es muy importante tener en cuenta todo lo previo a estar embarazada, entonces todo lo que implica tener políticas de salud que estén orientadas hacia una adecuada educación y nutrición de la población ya en la etapa pediátrica, en la etapa adolescente, evitar el embarazo adolescente y que las pacientes lleguen de la mejor manera al momento de embarazarse. El hecho de cuidado prenatal adecuado en mujeres sanos, ustedes saben que puede influir en la salud de la próxima generación y que por supuesto la lactancia materna es lo mejor. En definitiva, una nutrición adecuada y un estilo de vida saludable son dos puntos principales para cualquier ser humano, y esto en especial en los niños, adolescentes y en la mujer embarazada, marca cambios en la evolución de la madre y del feto. Ahora, de todas formas, hay un impacto en la salud del feto. Por ejemplo, una dieta saludable se asocia a reducción en un alto porcentaje, casi un 25, un 50% en la diabetes gestacional. La obesidad implica siempre un mayor riesgo materno y fetal por el desbalance metabólico e inflamatorio. Lo mismo ocurre con pacientes embarazadas y que estén desnutridas o que tengan una muy baja ganancia de peso, con lo cual el embarazo en este caso se va a asociar a una restricción de crecimiento intrauterino o bajo peso. Si uno tiene que pensar en qué decirle a la mamá embarazada, a esa familia que tenemos frente a nosotros, es que tiene que tratar de tener una dieta variada y completa. La ideal es la dieta mediterránea, que hay evidencia suficiente que es la ideal para el mejor desarrollo de la salud en el embarazo, que cuente con aceites de pescado, con ácidos grasos de cadena larga, omega 3, vitaminas y minerales, y que estas brindan propiedades inmunomoduladoras con beneficios a nivel cognitivo y visual y en el desarrollo de una microbiota adecuada. Ahora,
¿Qué macro y micronutrientes son importantes? ¿Y qué pasa en el embarazo adolescente? Si bien, digamos, no vamos a hablar exactamente de cantidades, pero es muy importante saber que cuando uno habla de dieta saludable, ideal dieta mediterránea, por supuesto en eso tenemos que señalar ciertos macro y micronutrientes fundamentales. Y quiero hacer mención que en el caso de embarazadas adolescentes, esta dieta tiene que hacer mayor hincapié en la energía y en el aporte proteico. ¿Por qué? Porque el adolescente está en crecimiento. Cuando uno habla de una dieta para una mujer embarazada, piensa siempre aproximadamente en un 10% más de la energía que aporta otra dieta. O sea, hablamos de una dieta variada y saludable. Cuando hablamos de una mamá en un embarazo adolescente, tenemos que tener en cuenta, además de una dieta saludable y todo lo que implica la problemática del embarazo adolescente, que tendría que ser más de una charla, sino un consenso, y todo lo que sabemos que es una gran problemática en nuestro país, uno tiene que pensar que estamos frente a una persona que está creciendo, que está todavía en etapa de desarrollo. Entonces ahí realmente tiene que ser muy importante el encarar el cuidado de estos dos pacientes y la consulta con el nutricionista para que pueda orientar mejor a esta familia. Entonces, ¿qué macro y micronutrientes son importantes? Bueno, por supuesto, las proteínas, los hidratos de carbono, los ácidos grasos esenciales, el hierro, el fólico, el zinc, vitaminas B6, B12, vitamina D, minerales, yodo. En relación a las proteínas, en general, digamos que no más de 1,5 gramos, 1,7 pueden ser los aportes, y las proteínas siempre uno trata que sean de alto valor biológico. Hidratos de carbono, por supuesto que son necesarios porque la glucosa es fundamental, como también las proteínas, para el desarrollo del cerebro del feto y del resto de los órganos. ¿Qué pasa con los ácidos grasos esenciales? Los ácidos grasos esenciales son muy importantes porque el déficit de los mismos se encuentra asociado a problemáticas muy importantes en el neurodesarrollo de estos chicos. En general, por eso, en estas dietas variadas y mediterráneas, lo que se sugiere es que por lo menos 2 veces por semana las mamás ingieran pescados, no pescados azules que tienen tóxicos, pero los pescados habituales siempre cocidos, para lo cual esto es importante y hay consenso. Y en el caso que no sean consumidores, entonces ahí se debe suplementar con 200 miligramos de ácidos grasos esenciales para evitar el déficit de los mismos. El hierro y el fólico son muy importantes, pero tenerlos en cuenta en la etapa preconcepcional. Por eso, que es lo que decía de inicio, o sea, la nutrición de la embarazada, por supuesto que es fundamental, pero nosotros tenemos que actuar antes con la nutrición en la población pediátrica, en las potenciales embarazadas, en las niñas y en los niños, y entonces así evitar y disminuir la incidencia de anemia. Ustedes saben que las mamás llegan al embarazo muchas veces con un alto porcentaje de anemia. Por suerte hubo una mejoría en base a esto en la encuesta de hace varios años atrás, creo que era del 2008, las mamás llegaban con un 39% de incidencia de anemia, y en los últimos registros que vi del 2019, esta incidencia en nuestro país bajó un 21%, 20 con algo. Y el hierro sabemos que es un mineral muy importante que también oficia como fundamental también a nivel del neurodesarrollo. El ácido fólico, lo mismo, es muy importante en el aporte del mismo previo a la concepción para evitar el déficit, la alteración a nivel del tubo neural. Lo mismo que el zinc, y las vitaminas como la B6 y la B12 son muy importantes, y esto hago hincapié en la hora actualmente con las, digamos, dietas vegetarianas o las dietas veganas. Muchas veces se ve
déficit al no ingerir carne, entonces en estas mamás siempre es muy importante tener que suplementarlos. Con respecto a la vitamina D, también es muy importante porque el hecho de tener la vitamina D dentro de valores adecuados, que se requerían 400 unidades por día, es muy importante para el metabolismo fosfocálcico y para la acreción del calcio a nivel de la parte de los tejidos óseos. Es muy importante señalar que esto que yo comento en relación a una revisión hecha por el grupo de Koletzko sobre nutrición, embarazo, lactancia, infancia y adolescencia. Este es un consenso del año 2019 donde un poco van tocando los distintos puntos, como les decía, cantidad de proteínas, importante los ácidos grasos esenciales, digamos que también estos, el ingerirlo por la madre, permite que pasen a través de la placenta y entonces que el feto ya lo reciba tempranamente. Y en este consenso del año 2019 se toman en cuenta algunos de estos comentarios que yo hice y en especial como para acordar cuáles son las cosas que en este caso el obstetra debería un poco señalar y tener en cuenta. O sea, no nos podemos olvidar de estos principales nutrientes. Y algo muy importante también es sobre el tema de los crudos. Entonces, es muy importante evitar que las madres, que las embarazadas consuman productos crudos, o sea, no carnes crudas, no huevo crudo, no pescado crudo, con respecto sobre todo también a las verduras, para evitar toxoplasmosis, listeriosis y otros contaminantes. Entonces, en esto hay consensos internacionales y también a nivel nacional, desde el Ministerio, hay toda una serie de recomendaciones de la alimentación en las embarazadas. Pero muchas veces igual, independientemente de lo que se pueda trabajar en esto, en las orientaciones y demás, a veces puede haber déficit de estos macros y micronutrientes, y es muy importante el momento y el tiempo de duración de ese déficit, porque de acuerdo al momento y al tiempo de duración del mismo, es que esto va a determinar una mayor morbimortalidad tanto de la mamá como del feto. Y en eso lo vamos a expresar a nivel fetal y neonatal, como bajo el peso al nacer, o prematurez, o restricción de crecimiento intrauterina, o el conjunto de las mismas. Cuando ocurre una restricción del crecimiento intrauterino, sabemos que es un problema de origen multifactorial, desde relevancia de salud pública, y la hipoxia crónica fetoplacentaria, el estrés oxidativo, la disfunción vascular, inciden en la programación intrauterina de enfermedades vasculares y futuras metabólicas. Y a su vez también estos pacientes presentan una elevada morbimortalidad. A lo largo de, como vemos, del crecimiento, desde la etapa de la fecundación, crecimiento y la adolescencia, la huella genómica es muy importante, que va a ser determinante un poco de cuál va a ser el patrón del crecimiento, y van surgiendo una interacción entre los nutrientes y el eje hipotálamo hipofisario, IGF-1, hormona de crecimiento, IGF-2 e insulina, y puede que ocurra la anoxia en este momento, esa anoxia determine esta alteración y desbalance inflamatorio con resistencia a la insulina y, como ven, con alteración a nivel del crecimiento, y esa velocidad que venía teniendo se altera y puede dar lugar a el paciente con restricción de crecimiento intrauterino. La presencia del mismo lleva a esta alteración a muchas veces impactos en distintas áreas, tanto endocrino, metabólico, como cognitivo, conductual y psicológico, que uno tiene que estar atento y abordar. Ya en el año 95, en las hipótesis de Baker, fíjense que él señala, de acuerdo al momento en que se produce la anoxia, si es en el primer trimestre del embarazo, si es en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, cómo va a ser el impacto, a largo plazo, en base al compromiso, si
o sea, al año va a ser pequeños, más un compromiso de la presión arterial, pueden tener stroke hemorrágico, cuando es en el segundo trimestre, la alteración fetoplacentaria. Estos son pacientes también delgados que pueden estar normales al año, pero que en general pueden tener patología coronaria. Si la afección es en el tercer trimestre, pueden ser de corta estatura y también tener a largo plazo enfermedad coronaria y fundamentalmente alteraciones a nivel de la presión y de todo lo que puede ser el balance a nivel de la cascada inflamatoria, con alteración del fibrinógeno y alteración en la concentración de colesterol. Esta restricción de crecimiento fetal, como siempre lo sabemos, esto impacta en la epigenética y en la transmisión transgeneracional de enfermedades crónicas, con siempre múltiples determinantes sociales, la falta de alimentación, el estrés materno, violencia, uso de drogas, y esto genera un entorno poco saludable del embarazo con estas distintas alteraciones e impactos desde el punto de vista epigenético que según la respuesta que tenga será a través de esto, de insuficiencia placentaria o no, los cambios en programación y las consecuencias fetales. Este círculo que veíamos de la pobreza con un embarazo desfavorable que lleva a una alteración en el crecimiento, un chico afectado, que luego va a tener dificultades en su evolución, anemia, obesidad, riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, que es la epidemia mayor mundialmente. Lo mismo en este esquema tan conocido de Barrera-Reyes, en el cual hacen un esquema con los distintos impactos en los distintos órganos que comentamos. Y estas son lo que nosotros en nuestros prematuros tendríamos que poder evitar, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad pulmonar crónica, algunas neoplasias, enfermedades inmunológicas y ciertas alergias. Siempre que uno, digamos, evalúa el embarazo, el crecimiento, por supuesto que, digamos que no solo es la problemática nutricional en una embarazada, sino en general, muchas veces uno recibe situaciones de gran complejidad, enfermedades del colágeno, hipertensión arterial, embarazos múltiples, pacientes diabéticas, bueno, todo un conjunto que es lo que vemos día a día y que sumado a esto, una alteración a nivel de la nutrición con un inadecuado control prenatal, perturba mucho más la evolución tanto de la madre como del feto. Ahora, de alguna manera, nosotros tenemos que evaluar cómo crecen estos chicos. Y bueno, en el año 2015 se hizo un consenso a nivel del ministerio, que muchos de nosotros hemos participado, y en ese momento acordamos la evaluación con las curvas Fenton y posteriormente se seguirán en el seguimiento con las curvas de la OMS. Finalmente, luego, ya en ese mismo periodo se estaba trabajando mucho con curvas Intergrowth, y como ustedes saben, digamos que el Ministerio y la Sociedad de Pediatría ha tomado estas curvas como para evaluación. Yo quería comentar a modo de pantallazo, esto tuvimos una mesa junto con Ricardo, el doctor Gandhi y la doctora que ahora está a cargo del área de seguimiento de la Sociedad de Pediatría en el Congreso de Neonatología anterior, y bueno, a modo de poder refrescarlos para todos, quería hacer alguna mención sobre cómo es el tema de evaluación del tamaño a través de las curvas Intergrowth. Entonces, ¿por qué es importante el tema? El crecimiento fetal y neonatal óptimo y sus consecuencias a largo plazo sabemos que son relevantes, como decíamos antes, nutrición y estilo de vida saludable impactan para bien o para mal, para bien en especial, y si estas se alteran para mal, tanto en la madre como el chico. Y es muy importante definir el crecimiento intrauterino adecuado en poblaciones donde se han logrado cubrir las necesidades de salud y de nutrición. Así que
¿Qué objetivos tienen estas curvas Intergrowth? Definir de manera prospectiva el crecimiento fetal, neonatal y postnatal. Fíjense que toma toda la evolución, no es que es algo puntual apenas nace, sino es fetal, neonatal y postnatal. Es un estudio multicéntrico, multiétnico y en una población de 8 sitios urbanos. La selección de la población fue por localización, de acuerdo a la altitud, control prenatal, ausencia de baja contaminación no microbiológica, características individuales, demográficas, historia clínica. Acá vemos en este mapa los lugares que han participado de este estudio tan importante. Y lo más importante que uno puede decir es que a través de este proyecto Intergrowth se generaron estándares para la estimación de la edad gestacional, tamaño fetal en el primer trimestre, crecimiento fetal, tamaño del recién nacido según sexo, edad gestacional, crecimiento postnatal de prematuros, ganancia de peso gestacional en la madre. Fíjense que son todos estos puntos que uno siempre trata de conocerlos y de abordarlos para un mejor seguimiento en estos chicos. Y en realidad, ¿por qué uno dice de utilizarlos? Porque en realidad son el resultado de una antropometría precisa y estandarizada. O sea, no es que se hicieron curvas así al azar o que cada uno midió como quería, sino que se tomó peso y talla de todas las embarazadas en el Fetal Growth Longitudinal Study, con seguimiento del peso y ganancia de peso durante el embarazo, peso, talla, perímetro cefálico a su vez de esos recién nacidos de este estudio. Se hicieron repetidas mediciones de peso, talla y perímetro cefálico de una cohorte de prematuros en el Preterm Postnatal Follow-up Study hasta los 2 años, peso al nacer, longitud y perímetro cefálico de los 20.000 recién nacidos en el Newborn Cross-Sectional Study. O sea, fíjense que tiene un soporte muy importante, que por eso coincido que es un avance para la evaluación en el crecimiento de nuestros niños. ¿Cómo lo hicieron? El peso con balanza electrónica, la talla con estadiómetro, el perímetro cefálico con cinta metálica. Fíjense que la balanza tenía que ser con determinadas características, desde 5 gramos hasta 7,5, es muy importante, la misma balanza portátil y electrónica. El estadiómetro no es una regla que muchas veces es la que medimos nosotros, sino que es el infantómetro de Harpenden, que tiene estas características, como ustedes pueden ver, mide en un rango entre 300 y 1100 milímetros, tiene un cabezal fijo y una piecera móvil, y entonces podemos tener una precisión de 0,1. Hay que colocarlo al chico en forma perpendicular, que esto es muy importante, y alineado. Fíjense, acá está la medición, que tiene que tener, guardar estos recaudos, acá lo vemos en el esquema, y todo el mundo medir de la misma manera. La cinta métrica, bueno, todos conocidos, con una precisión de 1 milímetro, pero metálica. La calibración también muy importante, o sea, estar muy atentos a la calibración. A veces uno hace las mediciones eternamente y no hace la calibración de los equipos, y estos se hacían 2 veces por semana y a veces se trasladaban a diario. Es muy importante tener en cuenta que se puede tener una estimación online del tamaño al nacer entrando en el sitio. Y esto puede ser para chicos de término como de pretérmino. Uno localiza la edad gestacional, la fecha, el peso, y ahí salen directamente posicionados en los percentilos. En este caso también, como podemos ver, entrando acá al sitio, hacemos la medición correcta y aquí vemos. Y bueno, un poco la aplicación práctica, estas serían las curvas que son por todos conocidas, del tamaño de los bebitos, de los varones. Acá vemos, digamos, el peso, la estatura, perímetro cefálico y las distintas curvas que van desde el 3, 10, 50 y para las chicas. Acá vemos lo mismo, los distintos tamaños y demás.
Bueno, en definitiva, estas curvas determinan de manera precisa el crecimiento fetal, neonatal y postnatal, generan estándares para las diferentes mediciones, o sea, no son puntos aislados. Se puede realizar una estimación del crecimiento online, ustedes pueden entrar, esto ya el otro día en la charla del ministerio le dieron perfectamente todos los datos, pero si uno se pone a entrar al área Intergrowth, tiene muchísimo material, posibilidad de hacer un curso para hacer las mediciones, posibilidad de tener mediciones para los chicos, para los prematuros, datos de embarazadas y demás, y realmente la importancia también que tiene, que esto uno puede reproducirla en su lugar, en forma multicéntrica, en distintos lugares, así que bueno, esa es otra de las posibilidades. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido útil, y ahora abrimos la discusión para las preguntas, y bueno, Ricardo, me gustaría que hagas algún comentario, si estás ahí, en base a esto, o a lo que quieras comentar en relación a lo conversado. Bueno, Carmen, te felicitamos, la verdad que muy interesante tu charla. No lo encuentro a Ricardo todavía en el chat, no lo encuentro entre los participantes. No sé si el doctor Ricardo Nieto está. Capaz se conectó al Facebook, yo no lo estuve buscando. No, está conectado. Acaba de conectarse. Ahí está, ahí lo encuentro. Ahí está. Hola, doctor Ricardo Nieto, bueno, bienvenido. Le dejo la palabra. Hola. Hola, Ricky, ¿cómo andás? Gracias por sumarte acá al grupo. Sí. Voy a conectar con el link que me mandaste primero, y recién desde el grupo ahí pude comunicarme. Sé que Alejandro tenía el mismo problema. Ah, mira, perdón, es lo que... Bueno, nada, yo estuve, más que nada, bueno, estuve conversando un poco en relación a la nutrición de la embarazada, las distintas, digamos, utilidades, el impacto en el crecimiento de los chicos, y comenté un poco la mención de lo que nosotros ya veníamos charlando y que ustedes ya comentaron sobre las curvas Intergrowth, la generación de estándares y demás, y bueno, y la utilidad que tienen. Así que me gustaría, si vos querés hacer algún comentario puntual o lo que fuera, que sea. ¿Podrías, digamos, si no es mayor inconveniente alguno, porque yo estoy usando justo el celular, mandarle a Alejandro el link de la reunión, pero el que apareció en el grupo de ecocardio fetal? Ricardo, ya le estoy mandando. Ahí se lo manda. Gracias. Gracias, porque pude entrar por ese y se me ocurrió más tarde, digo, voy a probar por acá. Ahí se lo mandé. Gracias. Toda la presentación. Me perdí toda la presentación, la verdad que es una lástima. Pero bueno, con respecto a las curvas, desde el Ministerio estamos proponiendo usar las curvas Intergrowth, tanto digamos, por las ventajas metodológicas de construcción, como por el hecho de que son bebés. Esas curvas se han construido en forma prospectiva, no son de tamaño al nacer, sino de crecimiento postnatal, y el 75% de esos niños se alimentaron con leche humana, y es una población seleccionada, digamos, de niños con baja morbilidad, digamos, ¿no? Sin morbilidad severa y sin antecedentes de restricción del crecimiento intrauterino, sobre todo. Por ese motivo, digamos, consideramos que puede ser un mejor estándar de crecimiento, ¿no? de seguimiento, además. Porque el hecho de, digamos, intentar que los bebés crezcan al ritmo que crecían en el útero, si bien es algo que no se ha logrado, porque hay varios artículos que muestran que con el correr de los años, digamos, desde que se empezó a trabajar
con la nutrición más intensiva y todo, no mejoró, si bien mejoraron los resultados, pero la prevalencia de retardo del crecimiento extrauterino a las 36 semanas o al egreso sigue siendo alto, sigue siendo alrededor del 50%. Entonces, digamos, tal vez los prematuros no deban crecer al ritmo del feto, sino al ritmo de un recién nacido sano, alimentado, también con nutrición parenteral al principio y con nutrición adecuada, basada fundamentalmente en leche humana después, ¿no? Sí, yo señalaba lo importante también de todo este trabajo de proyecto de Intergrowth, que han hecho mediciones ya desde la etapa prenatal, todo el seguimiento prenatal y después fetal, digamos, y después posteriormente todo este multicéntrico y multiétnico que realmente generó estándares, por lo cual nos da más seguridad para utilizar estas curvas, ¿no? Sí. Sí, sí, la clave, que eso lo dice José Villar siempre, la clave del proyecto Intergrowth es la integración del cuidado fetal con el postnatal, ¿no? Eso es una de las cosas más interesantes, que uno puede integrar el crecimiento del bebé en el útero y después postnatalmente, porque muchas veces pasa que si uno lo sigue con una curva de crecimiento fetal y cuando el niño nace lo percentilamos con otra curva, el bebé que tenía bajo peso antes, después puede ser peso adecuado o al revés, ¿no? Entonces, uno si usa un mismo instrumento, es como usar un mismo instrumento en toda la evolución, ¿no? Del crecimiento, que es lo más lógico. Yo dejé en la charla viste los links para entrar, para hacer las mediciones online, que es algo muy práctico, ¿no? Para llevarlo a cabo en los distintos lugares. No sé qué opinas de eso. Sí, sí, está muy útil. Aparte están los links para hacer el curso de crecimiento de antropometría y también hay un curso de nutrición del prematuro, que es interesante porque habla un poco también de la epidemiología de la prematurez y todo eso. Son cursos libres, que están disponibles libremente. Y se pueden, como decías vos, se puede utilizar online la herramienta para percentilario y ver las curvas, tanto de percentilos como de Scorsetta. Y uno puede ir construyendo la curva en la computadora y después la imprime, ¿no? La puede tener en la historia clínica. Perfecto. Ricardo, muchísimas gracias realmente. Bueno, igual te quedás por ahí. Ahora vi que entró Alejandro. El doctor Dinerstein se sumó, así que bueno, él que siempre trabaja en todo lo que es restricción de crecimiento intrauterino, no sé si querés hacer alguna mención en especial, alguna recomendación en esto. Yo señalé lo importante del aporte de macro, micronutrientes en la embarazada para evitar que este desbalance genere restricción de crecimiento intrauterino y se convierte en una anoxa que luego impacta a largo plazo. No sé si querés hacer algún comentario o algo que quede para la gente, para nuestros colegas. No, últimamente yo estuve repasando a raíz de unas charlas que estuve viendo en la Unión Europea por las recomendaciones nutricionales europeas del tema de los ácidos grasos, ¿no? Qué importante que es una alimentación de las madres adecuadas con ácidos grasos de cadena larga y todo eso, porque, digamos, está en plena formación el sistema nervioso y se ha visto que estos ácidos grasos influyen en todo lo que es la migración neuronal, son importantes también para el desarrollo de la retina. Así que eso me parece que es un tema muy importante y bueno, y por eso pensando este enfoque de los 1000 días, ¿no? No solo el crecimiento Seguro. y la recién nacido, sino pensar. Justamente les recomendaba a los colegas el consenso del año 2019 europeo, que es el que seguramente te referís, donde todo el grupo de Coletco
hace mención a los puntos donde se hace consenso, y entre esos el de ácidos grasos esenciales es uno de los puntos principales realmente, ¿no? No sé si Ale Dinerstein quiere hacer algún comentario. Y en Ale. principio, nosotros en Sardá, con Ricardo Nieto, con Gastón Pérez, con otros, hace muchos años que venimos trabajando globalmente el tema de nutrición, no particularmente el tema de restricción de crecimiento, que sí lo hemos trabajado, sino globalmente en estrategias de nutrición, fundamentalmente de prevención de la restricción de crecimiento, importancia de la leche humana en la prevención de distintas patologías y todo. Yo no sé, Carmen, porque tuve un problema técnico para entrar, o sea, tenía un link que no era y me decía que estaba en una reunión en curso, pero algunas cuestiones sobre el monitoreo, no sé si vos hablaste de monitoreo y vigilancia del crecimiento. Mirá, yo me referí fundamentalmente a aspectos nutricionales del embarazo, Bueno. el impacto, digamos, mínimamente en relación al impacto en la restricción del crecimiento, y el uso de mediciones con curvas Intergrowth, o sea, una cosa más bien global, ¿no? Quizás podría hacer algún comentario sobre el monitoreo y la vigilancia Dale. del crecimiento. Me imagino que Ricky también ha dicho algo de eso. Primero que Sí. es importante, que es algo fundamental, no solo en la atención primaria, sino en todos los niveles de atención. Es muy sensible el monitoreo. ¿Por qué es útil y por qué es importante monitorear y evaluar el crecimiento? Porque es una medida simple, aunque hay que tomarla bien, aunque hay que respetar las técnicas, aunque hay que tener los instrumentos adecuados y usarlos en forma adecuada. Tiene gran sensibilidad ante variaciones en el estado de salud de la población. Y ya fue por esto que la OMS hace muchos años, creo, si no, sí que debe acordarse, creo que fue en el 95, cuando plantea el monitoreo del crecimiento. Primero hay que saber que el crecimiento no es un hecho aislado y no se relaciona solamente con los nutrientes, ¿no es cierto? Es la interacción de las influencias socioeconómicas, ambientales, de salud a todo nivel, físico y mental de la familia, y obviamente interactuando con la genética. Entonces, cuando evaluamos crecimiento, estamos evaluando el bienestar desde una gran variedad de lugares y de miradas. Y obviamente esto se correlaciona con los estudios epidemiológicos. Entonces nosotros, cuando evaluamos el crecimiento, medimos toda una historia en un punto determinado, pero finalmente evaluamos todo lo que pasó en el tiempo, en el embarazo, en la internación, en la primera infancia, que permite llegar de una manera. O sea que estamos recopilando información sobre todo el abordaje de salud que tuvo ese paciente. Y después, bueno, el otro tema es, como dijo Carmen, para evaluar la restricción del crecimiento, usando los instrumentos adecuados intraútero, para evaluar la restricción del crecimiento extrauterino, evaluando lo que hacemos en las unidades de terapia intensiva. Y el otro tema es importante entender que esto es importante para el paciente, porque nos habla de su salud y su crecimiento. Es evaluable, es importante para una institución, porque nos habla de las prácticas que se han llevado a cabo para garantizar el bienestar de ese paciente. O sea, si el soporte nutricional ha sido inadecuado, la falla de crecimiento no tiene que ver con las morbilidades asociadas del paciente, sino que tiene que ver con nuestras prácticas en las unidades. Y entonces ahí lo que hay que modificar son nuestras prácticas. Y entonces es importante diferenciar, ¿tiene que ver con el paciente o tiene que ver con...? Entonces, para el paciente es importante, para la institución donde el paciente es atendido también, y el otro tema para el conjunto de la sociedad, por lo que significa entender la dinámica del crecimiento de la población de riesgo, sabiendo el riesgo que presenta para el futuro las alteraciones de esto, y poder implementar acciones precoces, que son mucho más costo efectivas que las que aplicamos tardíamente, para la prevención de daño y para minimizar la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, finalmente hay que medir al chico, hay que pensar a partir de los resultados que vamos a hacer con esa familia, con nuestras prácticas institucionales y a nivel salud pública, pero también hay que ser consciente que todo lo que nosotros hacemos, y entre ellos el monitoreo del crecimiento, tiene que estar informado, tiene que ser incorporado en bases de datos. Ricardo dirá desde el Ministerio cuál es la que se está proponiendo y cuál es la que debemos usar, porque yo creo
que las propuestas del Ministerio deberían ser mandatorias, si después de largos estudios y largos trabajos, las sociedades científicas, el Ministerio usan un tipo de curva, podemos en foros científicos discutirlas o no, pero está claro que las que tenemos que utilizar en nuestras unidades son las que las autoridades, después de un largo trabajo, han postulado. Y esto lo digo porque ha habido muchas discusiones últimamente. Bueno, a nivel poblacional y a nivel salud y a nivel evaluación, usemos esta. Y en los foros científicos, cada uno discutirá lo que le parece y haremos los trabajos de investigación que cada uno quiera hacer. Pero lo que no es válido es retrasar las indicaciones para la evaluación y monitoreo del crecimiento cuando estamos inmersos en estas discusiones. Bueno, un poquito Ale. Breve síntesis de lo que creo yo que es el monitoreo y la vigilancia de crecimiento. Bueno, gracias Ale. Cecilia, vamos a algunas preguntitas y vemos si los doctores también se suman. ¿Algunas preguntas? Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, doctora? Cristina tiene un comentario que hacer. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Qué placer verte. Dale. Algunas preguntas y al final hace un comentario Cristina. Ok, voy con las chicos, preguntas. Bueno. Hola, buenos días. Doctor del Barco. Doctor del Barco. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Alguna participación a este noroeste postergado y olvidado, por favor? No, le digo en broma. A mí me parece bien la postura de Alejandro. A mí me parece de que también hay que escuchar a los otros, pero creo de que no hay que demorar demasiado, hay que tomar una decisión. Nosotros estamos esperando los cuadernillos, ya ha pasado bastante tiempo desde que lo anunciaron. Ricardo, le mando un abrazo grande, creo que debe estar escuchando. Tienen que venir los cuadernillos y por lo menos las grandes maternidades públicas, y que adhieren, digamos, a las normas de dirección de maternidad e infancia, debieran adherir a estas directivas para ver cómo nos va. Yo quería preguntarles a Alejandro y eventualmente a los que están usando las tablas, las nuevas recomendaciones de las curvas de crecimiento, yo creo que Sardá ya la usa hace tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo ven ustedes? ¿Tienen algún indicador, si bien no es muy controlado, pero nos pueden decir algo, cómo les va con esta nueva curva? Hay re poquito, están... Hola. Hola. Yo preferiría que en principio conteste Ricardo, que es el que implementó las curvas en Sardá con un trabajo muy minucioso, de alta calidad, y yo después en todo caso me reservo, si creo, para hacer un comentario, pero me parece que va a ser más valioso el comentario de quien las puso en práctica junto a la doctora Sotoconti. Me parece bien. Nosotros también en el sanatorio, en nuestra base de datos, tenemos las dos opciones, las de Fenton y las de Intergrowth, y la verdad que por el momento venimos trabajando con esto, así que te escuchamos, Ricardo. Antes que hable Ricardo, yo quiero decir que en realidad, le quería preguntar a Ricardo si ya están disponibles en las páginas del Ministerio para que mientras lleguen los cuadernillos todo el mundo las vacía. Y también quiero decir que yo no comparto la idea de trabajar con dos instrumentos al mismo tiempo, pero lo podemos discutir después. Ricky. Sí, yo me gustaría hacer unos comentarios. En primer lugar, agradecerle a Mario el interés y siempre el apoyo, y decirle que los cuadernillos de él ya están listos para enviar, los de muchas maternidades, los que contestaron al mail que nos mandaron, que estuvo mandando Aldana, pidiendo las direcciones y todo eso. Mario contestó y muchos otros también, y ya los tenemos listos para enviar, por suerte, a los cuadernillos. Así que pronto ya les van a estar llegando. Mientras tanto, también se pueden bajar de la página del Banco de Recursos del Ministerio. Si uno pone curva, estándares de crecimiento del recién nacido en Google,
lo va a guiar a ese banco de recursos y está libre, y aparte lo puso Mario en el grupo de líderes, todo eso, o sea, se puede bajar. Ya está disponible desde el día mismo que hicimos la presentación. En cuanto a la experiencia propia de acá de la maternidad, y también del Hospital de Morón, voy a decirlo para ser justo también con ellos, porque fueron los primeros que llamaron la atención sobre este tema. Hicimos una reunión con Villar en aquel momento y con, creo que vos estabas también, Carmen y Alejandro. Sí, exacto. Sí, ¿no? Que ellos veían que las curvas de Interroad de peso al nacer, porque el paquete Interroad incluye un montón de herramientas, ¿no? Como dijimos, de tamaño fetal, de crecimiento fetal, de altura uterina, de tamaño al nacer y de crecimiento postnatal también, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar de la de tamaño al nacer. Ellos vieron que el percentilo 90 de tamaño al nacer a las 40 semanas era alrededor de 3 kilos 800 más o menos, que comparado con las curvas de Fenton es mucho más bajo, que es alrededor de 4 kilos, ¿no? Entonces, esta diferencia les parecía, digamos, que por ahí pinchaban o hacían screening de alto peso a mayor número de niños que usando las curvas Fenton, y lo cual es bastante esperable porque, claro, las curvas Fenton son construidas con una población de países desarrollados, como puede ser Estados Unidos, Canadá, y que los niños son más grandes. Pero bueno, estos países también tienen, digamos, una alta proporción de obesidad. Entonces, cuando nosotros usamos las curvas acá, vimos también un porcentaje elevado de alto peso. Y cuando, digamos, lo que es verdad también es que cuando a esos bebés le hacíamos glucemia y control metabólico, digamos, por lo que yo noto, ese trabajo, digamos, lo hicimos durante febrero y marzo, y todavía no lo hemos terminado de analizar para publicar y presentar, pero la experiencia, digamos, no notamos que estábamos sacando sangre de más. O sea que vos decís que clasifica correctamente. Cuando cruza con otros factores de riesgo, por ejemplo, sí, una madre que tiene diabetes o que tiene ¿Cómo hay preguntas? No sé. con insulina, digamos, debería hacerle el control de glucemia, no solo por el alto peso, sino por los antecedentes también. O sea que no creemos que digamos, igual es una buena herramienta, y como estamos preparando este artículo, empezamos a mirar para atrás, digamos, comparado, por ejemplo, con la curva Sardá, y vemos que son bastante parecidas a nuestra población, a la población con la que se construyeron las curvas Sardá, digamos, el percentilo 90 es bastante parecido. Y en este sentido, esto pues, se los cuento, que coincido con lo que dice Alejandro, uno no puede comparar curvas porque son cosas diferentes, digamos. ¿Cómo decirles? En lo académico está mal comparar curvas, porque una cosa es una referencia, como quien dice, que se construye con una población determinada, y la otra es un estándar, que se construye con otras características, como para que sea representativa del crecimiento normal. Eso sería un estándar, ¿no? Pero del punto de vista lógico, creo, o del conocimiento, como más filosófico, digamos, cómo uno va sedimentando el conocimiento también, siempre creo que es normal que uno compare con lo que conoce, ¿no? Si bien no sería correcto desde el punto de vista académico comparar un instrumento con otro, pero es lógico, si yo vengo usando unas curvas y de pronto me las cambian por otra, me gustaría saber qué pasaría si a este chico lo percentilaría con una y a este otro con la otra. Creo que por eso, digamos, si bien no es algo defendible desde el punto de vista académico, es lógico que uno
compare con los instrumentos que usó anteriormente, ¿no? Perfecto, doctor. Yo le iba a decir justamente estaba viendo acá la doctora Giudici, dice, excelente Carmen, como siempre, estoy de acuerdo con el uso simultáneo de ambas curvas, entró otro mensaje, al menos en determinados centros para poder comparar a largo plazo si surgen diferencias en la evolución alejada de los bebés. Es claramente dominio del seguimiento. No podemos quedarnos con creemos que nos parece, no se trata de comparar curvas, sino la clasificación clínica que se obtiene. No sé si la doctora Judy, si quiere por ahí... ¿Puedo hacer un comentario? Sí, espérame, que quiero decir una cosita. Gracias, doctora Judice. Sí, yo lo que simplemente creo que tenemos que tratar de hacer un cambio. Siempre cuestan los cambios. Yo que traté de dejar en la charla bien claro que al generar estándares y ser un proyecto y un estudio tan minucioso, pienso que va a ser de utilidad. Y por supuesto, cada uno tomará la decisión que crea más conveniente, pero es muy importante tener en cuenta de abrirnos a esta nueva manera de medir que es más seria y que, como bien dijimos a lo largo de la charla, en la reunión del ministerio y demás, genera estándares y que nos da un poquito más de seguridad en la continuidad de lo que es evaluar el crecimiento en nuestros niños. Siempre uno tiene dudas, porque realmente creo que siempre tenemos dudas en relación a todo lo que es el crecimiento de nuestros prematuros, pero pienso que esto puede ser es una nueva herramienta que tenemos que tomarla. Después cada uno implementará en su unidad cuál es la mejor manera. Nosotros ya hace tiempo que la tenemos en nuestra base de datos y nos cuesta sacar también las mediciones Fenton porque es algo que está más arraigado, pero bueno, despacito nos tenemos que ir abriendo a lo que parece ser un estándar que es mejor, ¿no? Sí, yo quería hacer un comentario. El crecimiento es, porque acá estamos evaluando crecimiento, estamos evaluando salud y estamos evaluando las interacciones de distintos factores. El peso al nacer es un hecho biológico. Es el resumen de todo lo que pasó durante la concepción, durante la preconcepción y con la salud de esa madre. En tanto y en cuanto la salud de las poblaciones se modifica, y esto está demostrado a lo largo de la historia, el peso al nacer se ha modificado en más o en menos. Una sociedad sana, desde el punto de vista nutricional, no expuesta a estresores ambientales y demás, tendría, obviamente, la mayoría de los niños van a crecer entre el percentilo 25 y 75. Eso es un fenómeno biológico. En épocas de hambruna a lo largo de la historia de la humanidad, los chicos nacieron con menos peso. El ejemplo más reciente, pero no el único, es el de la gran hambruna holandesa de los años 40, cuando las fuerzas nazis cercan a las ciudades holandesas y no hay acceso a la alimentación. Después, ahora estamos viendo cuál es el impacto en el crecimiento de la epidemia de la obesidad. Claro. Si un 40% de la población es obesa, cuando yo comparo a los hijos que nacen de mujeres obesas, que están sometidos a una sobreoferta de nutrientes durante la vida fetal, con todo lo que implica en la biología del crecimiento, que producto de esa epidemia son hijos de madres diabéticas y que se van a desarrollar en un medio con un estrés crónico durante todo su crecimiento, va a haber probablemente un aumento del peso al nacer. Entonces, tenemos que entender el peso al nacer como una variable que no es fija, sino que se relaciona a lo que pasa durante la gestación. Con respecto a las curvas, la necesidad de unificar los criterios también implica que podemos comparar lo que pasa en distintas unidades y a nivel país y a nivel región. Si usamos instrumentos diferentes, solo podemos pensar en nuestra población
y vamos a creer que lo que le pasa a nuestra población entre el percentilo 10 y el 90 es lo normal, y no hay posibilidad de comparar. Cuando se construye, ya las naciones, la Organización Mundial de la Salud, ya hace muchos años dejó claramente establecido que cuando hay estándares de crecimiento, lo que se deben usar son los estándares de crecimiento, porque implican una mejor herramienta con respecto a lo que son las referencias de crecimiento, que son un artificio matemático en muchas veces. Fueron excelentes, nos aportaron mucho y nos permitieron mejorar mucho, pero ahora tenemos. Entonces, si en medio de una epidemia de obesidad en la población mundial comparamos con una población seleccionada, sana, de un embarazo sano, de un crecimiento sano, etcétera, etcétera, probablemente, si el problema de salud es la obesidad y el sobrepeso, vamos a tener mayor cantidad de niños que tengan alto peso al nacer. Si volvemos a pasar, y espero que no suceda, en épocas de hambrunas globalizadas, el problema va a volver a ser, que nunca dejó de ser, pero va a aumentar la incidencia del bajo peso al nacer. En este momento, en situaciones tan disímiles como las de la región de las Américas y tan disímiles en nuestro país, con gente que accede a una sobreoferta de alimentos y con gente que carece de alimentos, vamos a tener las dos opciones. O sea, el problema es la malnutrición en toda su gran dimensión. Entonces, me parece que si hay un estándar a nivel de los hospitales y a nivel de los que informamos nuestros datos a bases públicas de salud, tenemos que usar el instrumento que nos indican, y en los foros científicos de la discusión, tener todas las discusiones, pero no depende de cada uno decidir qué curva va a ser. El crecimiento no es un problema de seguimiento, es un problema solamente, también es un problema perinatal, es un problema que empieza con la salud de las mujeres en edad fértil, que continúa con la salud preconcepcional y con la salud durante el embarazo, continúa con el crecimiento del niño. El problema del seguimiento sí es darnos información adecuada sobre el impacto y sobre los factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, que para eso es importante que usen el mejor instrumento, pero que también detecten factores de riesgo para hipertensión, para diabetes, para sobrepeso, para enfermedad metabólica. Creo que esa es una de las grandes deudas de crecimiento en nuestro país. Yo creo que sí, ¿no es cierto? De la información sobre el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Gracias, Ale. Esto que comentás es muy importante y es un poco la idea de este ciclo de charlas, empezar por los aspectos perinatales y seguir por las distintas etapas y tratar por lo menos de bueno, ponernos al día o simplemente compartir nuestras dudas. Bueno, ya estamos llegando hacia el final, no sé si quedó alguna pregunta pendiente, después la puedo contestar y si no va a cerrar Cristina. Y yo quiero agradecer enormemente las participaciones de Ricardo, de Ale y de Mario y de Lidia y de toda la gente que ha estado aquí escuchando. Bueno, nos vamos a seguir encontrando para un poco conversar de estos temas. La dejo a Cristina que va a hacer el cierre y después pasame, está mi mail en la clase, así que quedo a disposición para el resto de las preguntas. Muchísimas gracias a todos por la participación y bueno, seguimos juntos en las distintas charlas. Cris, te paso a vos. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario, si se puede, Cecilia. Sí, Ricardo, por favor, sí. Sobre todo me preocupa el tema de lo que proponía Lidia, de usar las curvas para comparar el crecimiento. Porque una cosa es comparar el tamaño al nacer con una curva y con otra, que uno puede clasificar al bebé, bueno, decir este es RCU, este es alto peso, y bueno, y vemos cómo les va de acuerdo a lo percentilemos con una curva o con otra. Pero lo que me preocupa es cuando uno usa una curva como la curva de crecimiento de Spenton, sabiendo que es más alta y que el crecimiento es del crecimiento fetal, teniendo nueva evidencia, como pueden ser una curva de crecimiento postnatal de niños alimentados con leche humana.
Entonces, ¿qué pasa si uno está usando la curva, sigue usando la curva de Fenton? A este chiquito que está creciendo por el percentilo 10 o el percentilo, supongamos el percentilo 20 de la curva de Interroad, y que Cruz sigue en el percentilo 3 de la curva de Fenton. Yo tengo que darle fortificadores, tengo que aumentar su ingesta de proteínas para lograr que haga un crecimiento más alto. Eso tal vez podría generar más riesgo de obesidad o más riesgo de enfermedad en la etapa adulta, digamos. Eso me preocuparía de la comparación, el seguimiento que creo entender de lo que puso la doctora Lidia Judis en el chat. Me gustaría por ahí cierta... Igual, perdón que los interrumpa, porque se nos está acabando el tiempo, y un poco la idea de este ciclo, que ustedes dirán que tiene que ver con ecocardiografía. Bueno, tiene que ver con que realmente el paciente es una integridad, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista del nacimiento, cuando el bebé nace, es el resultado de un embarazo que ha sido cuidado desde distintos puntos de vista. Entonces, bueno, cuando yo hablo de ecografía, de alguna manera hablo también del manejo prenatal y de los monitoreos prenatales hemodinámicos, e incluirla a Carmen en esta plataforma que tiene como título ecocardiografía y parece no tener nada que ver con lo nutricional, es integrar, ¿no es cierto?, lo que es el concepto del manejo nutricional de la embarazada, que es la primera parte de estas conferencias. Ahora, después sigue las otras, como ustedes habrán visto, hay 4 charlas, y bueno, y al final podemos hacer una apertura para una discusión, porque esta plataforma está disponible para que todos la usemos, y para que este tipo de discusiones realmente sean ricas para todos, desde todo punto de vista. Así que es realmente un agradecimiento a Carmen por participar, pero a todos por interrelacionar, y podemos dejar una charla final de cierre, yo diría, para interactuar entre todos y poder intercambiar estos conceptos que son tan ricos para todos, si les parece. Esta plataforma va a estar disponible. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos, y les mando un abrazo desde acá. Aunque no nos vemos muy seguidos ahora con esta pandemia, y bueno, hasta que prontito nos podamos ver. Les mando un beso y nos vemos el miércoles, y seguimos escuchando estas charlas. Muchas gracias.